Hola, bienvenidos. Bienvenidos al taller de guía para escribir las declaraciones de los padres. Esperamos que esta información que van a recibir les ayuda a cumplir esta parte de la solicitud. Yo me llamo Erin, soy de aquí de la Bahía de California. Tengo 12 años ayudando a familias a aplicar a los middle y los high schools, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes con estos pasos. Y hola, mi nombre es Erika Hernández, también soy del área y tengo más de 15 años trabajando con estudiantes en departamentos de admission y también en organizaciones. Ahora trabajo también con estudiantes en el colegio, pero ojalá que ahora te podemos ayudar a entender más lo que es de escribir una solicitud para su hijo, pero también entender que has es probablemente que estás haciendo más que otros papás para estar en esta posición. ¿Por qué las escuelas piden declaraciones de los padres? Va a ayudar bastante a entender lo que ha pasado en la educación de su estudiante. Usted tiene la oportunidad de compartir sobre sus valores en académicas y sociales. Y es importante de compartir sobre lo que has observado en el día a día. Los maestros van a tener oportunidad de escribir recomendaciones, pero aquí es una oportunidad de tú de escribir algo de su hijo. El primer paso es de revisar todas las solicitudes que están pensando aplicar y juntar las preguntas de los padres o guardianes, right? Juntarlas en un documento para que ustedes puedan ver los similares, qué hay similar entre las preguntas y también saber lo que van a tener que cumplir. Es importante que están pagando atención a la pregunta específica, a la límite de las palabras y también al plazo, a la fecha de entrega, que asegurando que están entregando todo a tiempo o tal vez un poquito antes. El paso dos es empieza a escribir y a veces eso es el paso más difícil porque tiene que empezar. ¿Y dónde voy a empezar? Tengo 13 años conociendo a mi hijo. Qué voy a escribir? Y en este taller les vamos a dar unos ejemplos y unos ideas en que deben de pensar escribir, pero también vale la pena que empiezan a ver cuáles son las preguntas parecidas, right? En general les van a pedir, háblanos de su hijo o qué están buscando en una escuela. Y va a haber preguntas similares entre las escuelas y eso es lo que van a notar cuando están apuntando todas las preguntas. Ya que tienen las preguntas en un documento y la fecha, el límite de las palabras y todo, van a observar las preguntas y ya van a empezar a escribir. Es importante cuando están escribiendo que no solo pongan palabras describiendo a su hijo. Mi hijo es lindo, mi hijo es inteligente. Más que nada, estamos pidiendo que ustedes agregan anecdotes, que es una historia corta demostrando la característica que está describiendo de su hijo. So, si su hijo es simpático y le hace amigos fácil, es importante que están describiendo en unas dos, tres frases un ejemplo de una vez que su hijo hizo amigos fácilmente. Right? Si su hijo es muy curioso, si le gusta intentar muchas cosas y preguntar muchas cosas, pueden decir que tiene mucha curiosidad, pero mejor si agrega unas frases que describe que desde que era niño siempre le gustaba, like, to take apart cosas, right? Siempre estaba buscando maneras de ver cómo las cosas trabajan.
Y para un poquito, repetir un poquito más en detalle lo que Erin habló, es de tratar de hablar con ejemplos de su personalidad. Es importante de pensar en esta trait que una pregunta que hago a las familias es, piensen cómo van a describir su hijo o hija a un maestro. ¿Qué te provoca sentimientos de felicidad en casa a su hijo? Y en los ejemplos pueden escribir, mi hijo está feliz cuando está superando un problema difícil en la escuela, por ejemplo. Es un, es un ejemplo en cómo puedes escribir esta solicitud en describir la personalidad de su hijo o hija. En estos ejemplos es bien importante de hablar de los intereses académicos, fortalezas y áreas de crecimiento de su hijo o hija. Tú como papá y mamá tienen derecho a discutir su viaje educativo en la escuela porque has trabajado con sus maestros desde preschool, ¿no? Has estado con cada maestro repitiendo o ayudándoles a entender más a su hija o hija. En esta solicitud es importante de repetir esas cosas y compartir también en un poquito de detalle. Ejemplo, desde que mi hijo aprendió a leer, siempre se ha sentido atraído a la biblioteca, por ejemplo. Y eso va a decir a los admissions officers, oh, este estudiante le gusta leer y lo voy a leer también en la recomendación de los maestros. Pero tú ayudas a entender más cuando eso pasó, qué hiciste con su hijo o hija para ponerlo en esa posición de encantar de leer. Es importante también de hablar de los intereses curriculares, perdón, en qué actividades ha participado afuera o adentro de la escuela. Por ejemplo, si juegan deportes, si juegan o si bailan en organizaciones de afuera de escuela. ¿Y cómo les ayuda a estos deportes y actividades en la escuela? ¿No? Muchas veces hay prácticas y estas skills y, Erin, ¿cómo se dice skills en español? ¿Me puedes ayudar? ¿Hábitos? Pero Yeah. ¿mande? ¿Hábitos? Sí, hábito. Es bien importante de describir eso a los admissions officers, de lo que quieres escribir más y entender más de su hijo o hija. Y el último es hablar del ambiente de la escuela de su hijo o hija. Vas a hablar lo que entiendes de su hija o hija, pero también es importante de explicar qué tipo de escuela escogiste para su hijo o hija atender. Muchas veces los estudiantes empiezan en kinder, en esa escuela. Es importante notar si eso pasó, pero también explicar si se movieron a otra escuela y por qué y qué causó y qué cambió cuando eso pasó. Y lo más importante también, porque todos tienen la experiencia de COVID, de hablar qué difícil o qué, cómo hizo tu hija o hija en online learning. Muchas veces es una pregunta que no no se hace en la solicitud y es importante en este solicitud de strengths and weaknesses o por qué mi escuela, que puedes explicar un poquito de esto. ¿Y ahora qué? Ya les hemos dado muchas áreas que pueden describir su hijo en las áreas de la escuela, de su manera de ser estudiante, de las actividades que está haciendo, de su personalidad en general. Y
el consejo es trabajar en una manera más inteligente y no más duro, right? Como les expliqué al principio, muchas de las preguntas son muy parecidas. So, van a poder usar partes de una pregunta para responder a una parte de otra pregunta. Okay, so a lo mejor no tienen que hacer el mismo trabajo muchas veces. Yep. Y después de escribir y de tomar tus notas, y ahí en inglés decimos brainstorm, que es tomar todas las ideas que tiene y apuntarlos en una hoja, right? De esos ideas que Erika habló. Ya que lo han hecho y ya que lo han organizado, a contestar la pregunta, porque es muy importante que siempre están contestando las preguntas que te están pidiendo, ya van a empezar a editar. Y cuando están editando lo que están escribiendo, es importante asegurar que no están repitiendo mucho la misma cosa. Si lo dicen una vez y pongan un ejemplo muy claro, muy bien, ya está. Ya pueden seguir al siguiente punto, tercer punto que quieren hacer sobre su hijo o hija. Y algo más quería notar, Erin, si español es tu primer idioma, es importante de escribir en español. Y si hay un maestro adulto que te pueda ayudar a entender o traducir el documento, está bien, pero muchas de las escuelas van a entender que puedes enseñar más emoción y más lenguaje en tu primer idioma y debes de escribir en esa manera. Ujú, ujú. Ay, ay, ay. Ok. Okay. Ok, la primera, tenemos 3 ejemplos. Erin, ¿quieres que leo la primera? O, sí, o sea, tenemos 3 ejemplos. Primer ejemplo, la cualidad más definitoria de Morgan es que no hace nada a media. Es decir, que ella va a luchar por adelante y es importante notar eso como mamá y papá, hacer entender lo que es posible de tu estudiante, especialmente cuando tiene momentos difíciles. Y luego sigue. Este ha sido el caso desde que era un niño pequeño. Sí, comenzaba un juego de Lego complicado o un libro de ciencia ficción, solo tenía que hacerlo y no descansaría hasta hacerlo. Morgan vive por la sensación de logro que viene con un trabajo bien hecho y ese compromiso se transmite a lo largo de su vida personal y su vida como estudiante. Morgan está comprometido a estar allí para sus amigos en las buenas y en las malas y con frecuencia es el primero en llamar o visitar a un amigo cuando está teniendo un día difícil. En la escuela y en las actividades extracurriculares, Morgan se sumerge de todo corazón y generalmente con una sonrisa en el rostro en cada proyecto que emprende y no se da por vencido hasta lograr el resultado que busca. Es decir, todo a un admissions officer que es bien importante que saben que su estudiante va a luchar en la escuela si lo aceptan y va a tratar de problem solve. Quiere resolver los problemas en cualquier manera, pero también quisiera, si tenía esta mamá o papá enfrente de mí, pedir que hagan un poquito más ejemplos. En la sentence, Morgan está comprometido a estar con sus amigos. Yo quisiera un ejemplo más. Ok, so esto sería el primer parágrafo y el siguiente sería que fuera de la escuela y de su club de lectura mensual, Morgan está comprometido con el atleticismo. En sus primeras semanas de secundaria, Morgan decidió que quería unirse al equipo de campo a través, cross country.
Morgan nunca antes había estado seriamente involucrado en deportes y francamente nosotros, sus padres, no somos particularmente atléticos, pero a algunos de los amigos de Morgan les encantaban sus equipos deportivos y Morgan estaba interesado en probar algo nuevo. Es muy importante que están hablando con las escuelas que sus hijos quieren probar cosas nuevas. Esto es algo que las escuelas privadas están buscando. Entonces, comenzó a asistir a la práctica de campo traviesa después de la escuela, casi todos los días de semana. Al principio, a Morgan le gustaba mucho correr. Estaba luchando por superar las carreras más largas del equipo y hacer algo a medias no es lo que más le gusta a Morgan. El progreso parecía lejano y pensamos que Morgan finalmente abandonaría este deporte, pero de repente Morgan comenzó a ver una mejoría. Al más puro estilo Morgan, tomó la iniciativa de elegir un libro sobre carreras de la biblioteca y lo leyó en 3 días, implementando de medio algunas de las mejores en su forma de correr. Y en 2 meses, Morgan pudo terminar carreras más largas y comenzó a subir poco a poco en la tabla de calificación y en las reuniones del equipo. En estos días, Morgan es un corredor casual, pero entusiasta. Sabe que no está destinado a ser el atleta más rápido del equipo, pero encuentra una verdadera satisfacción en la búsqueda constantemente de batir su récord personal. Después de terminar una carrera particularmente rápida a lo largo, Morgan llegó a la casa sudoroso, ardiente y sonriendo, que ya está finalmente aprendiendo esto. Right? So, este parágrafo está compartiendo con los directores que este niño quería hacer algo nuevo y cuando estaba difícil no lo dejó, right? Que él seguía perseverando y aprendiendo maneras de ser mejor, y luchar con sí mismo para que se mejorará y ya le gusta algo que intentó. Y el tercer ejemplo es cuando te pregunta, ¿por qué mi escuela? ¿No? Cada escuela quiere saber por qué no la otra escuela que tú estás aplicando, por qué nosotros. Y cada escuela va a ser diferente. Es importante antes de escribir que has atendido un evento de admissions en cada escuela con notas. ¿Qué vi? ¿Qué adulto me habló? ¿Qué noté? ¿Qué actividades van a ofrecer a mi hijo o hija? El ejemplo dice, a medida que Morgan se acerca a la búsqueda de una escuela secundaria, está tan comprometido como siempre a participar plenamente en el proceso y no hacer nada a medias. Va a repetir lo que dijimos antes. Espera unirse a una comunidad de estudiantes similares que son estudiantes ambiciosos, amables y apasionados y interesados en una variedad diversa de temas y actividades. Es importante notar los ejemplos que vistes en los admissions events también aquí. Morgan siempre ha disfrutado entablar relaciones con sus maestros, por lo que también buscamos en una escuela donde los maestros sean accesibles y accesibles. Morgan también aprecia un entorno en el que él y sus compañeros se animan a tomar la iniciativa y elaborar sus propios proyectos. Por todas estas razones y muchas más, creemos que su escuela encajaría perfectamente con Morgan. Con un cuerpo estudiantil muy unido y comprometido que participa en una amplia variedad de clases y clubes. Morgan no tendría problemas para encontrar amigos de STEM, amigos corredores y amigos lectores. Le encantaría el programa de estudio independiente de su escuela, desarrollar una idea de proyecto innovadora, reclutar amigos para que se unan a él y
realizar el proyecto hasta su finalización. Son las fortalezas únicas de Morgan. Estamos seguros de que si Morgan asistiera a su escuela, se graduaría con una amplia cartera de éxitos que reflejan el compromiso de la escuela de ayudar a cada estudiante, aprovechar su pasión y el compromiso de Morgan de hacer lo mejor que pueda. Al final, es decir que esta familia entiende mucho a la escuela con los eventos que atendió o el research que hizo, y también lo conectó con Morgan y sus pasiones y talentos. Ujú. Y agregaron ejemplos particulares, right, de la escuela. Eso es muy importante, que con esta pregunta, ¿por qué X escuela? Están agregando ejemplos particulares, específicas de tal cual escuela. Ok, so unos consejos para terminar ese trabajo. So ya organizaron sus preguntas, ya empezaron a escribir, ya les dimos ejemplos y unas cosas para terminarlo. So primero es la calidad sobre cantidad. La calidad es más importante que la cantidad de palabras que van a escribir. Right? Ellos, cada equipo de emisiones solo tiene no todo el día para leer una solicitud, sino que tienes de solicitudes para leer y esta parte de los padres y guardianos es importante, pero solo una parte de la solicitud entera, right? So, en general, entre 300 y 500 palabras está bien. No van a escribir todo un libro de la biografía de su hijo. Ellos disfortunadamente no van a tener tiempo para leer todo eso. El segundo consejo es seguir usando las anécdotas, estas historias cortas para enseñar, demostrar, bring to life su hijo ahí lo que están escribiendo, right? Yeah. No quiero decir que es amable, que es inteligente, sino que usar ejemplos específicos para ilustrar estas palabras descriptivas. También algunas veces nos preguntan las familias, mira, yo conozco a alguien que trabaja ahí o yo conozco a alguien que está en el abordo de directores de la escuela. ¿Debo de poner esto en la solicitud? Y en general, yo creo que no. La escuela está intentando conocer su hijo y su familia así, right? Con el conocimiento de alguien no va a cambiar mucho de la solicitud. So, en general, no sugerimos que dejen caer el nombre de una persona que está parte de la escuela. Y al término de los, es importante, como dije antes, de estar consistencia con la aplicación de lo que está diciendo los maestros y las otras partes de la aplicación, incluyendo la entrevista. Yo no sé cuántos tiempos he hablado con un mamá o papá que explica a mí que su hijo le encanta leer y luego en la entrevista su hijo dice, pues me gustan los, electrónicos, me gusta jugar video games y no corresponde lo que está diciendo la mamá o papá. Es importante nomás de ser honesta en su solicitud, porque los admissions officers lo van a ver y hablar y también oír de los maestros. Y si usted va a decir algo bien diferente, va a tener que explicar con claridad y entender a la persona leyendo por qué es la razón que todos los demás no ven esta parte. Y al mismo tiempo, como Erika está diciendo, es importante que sean honestos y genuinos, right? Las escuelas saben que los niños tienen 13, 14 años que están aplicando, no están buscando adultos hechos, sino que están buscando niños, adultos jóvenes que la escuela va a poder llevar al siguiente paso después del high school, right?
So, es importante que hablan honestamente de su hijo, que les dicen, les comentan sus fortalezas y que también hablan de las cosas en que puede mejorar su hijo académicamente. A veces los niños esperan hacer sus tareas, right? Si esto pasa, they're procrastinating. Es normal que vemos esto, pero a lo mejor lo han mejorado con esto desde su tiempo en la secundaria. O tal vez su hijo es un poquito tímido para empezar y le cuesta un poco de tiempo para calentarse, para sentirse más cómodo en un grupo. Um, Pueden decir esto, right? Las escuelas no están buscando 100 niños que sean muy, like, very loud. Un rango de niños. So es importante que sean honestos en su solicitud. ¿Qué pasa con los problemas disciplinarios anteriores? Es importante de notar, pero con mis hispanohablantes siempre se quiere discutir todo lo que ha pasado. En este pregunta es solamente explicar si es algo grave, si la escuela pide que su estudiante quede en la casa por ser suspended o ¿qué es la palabra en inglés o español? Sí, pero es algo grave que vas a explicar con esta pregunta y es importante de también hablar lo que pasó en una lección positiva. ¿Qué pasó después de esta acción? ¿Cómo hablaste con su hijo o hija para hacerlos cambiar? ¿O quién más te ayudó a hablar con su hija para entender lo que hizo y no repetir esa acción en el futuro? Es importante que las escuelas también tienen fe en las escuelas, en las estudiantes que van a aceptar, pero también quieren honestas respuestas con esta pregunta, entender más lo que pasó antes y después. Y al final de todo, a veces nos preguntan las familias, ¿qué están buscando las escuelas? ¿Qué están buscando? Y usamos esta pirámide para demostrar esto, right? So, están buscando una foto, una idea del niño completo. So, empezando con la entrevista, muchas escuelas ahora están haciendo entrevistas o por internet o en persona, o que los niños están grabando un video de sí mismo hablando. Y esto le da una oportunidad que lo que han escrito se cambia en la vida real. Right? You bring it to life. Las escuelas pueden ver cuando los niños se prende de algún tema de que está hablando o su manera de ser, un poquito de su manera de ser. La entrevista sí es importante. También tienen el perfil académico aquí en el medio y esto sea los calificaciones del niño, también resultados de exámenes, todo lo académico, right? Los recomendaciones de los maestros. Esto también es importante, es parte de la solicitud. También tienen los intereses del niño. Muchos niños han intentado, probado tal vez un deporte, tal vez un instrumento musical. Y si quieren seguir con esto, muy bien, es importante que están agregando esto, pero también las escuelas están buscando niños que quieren probar, intentar cosas nuevas. Tal vez no han tenido la oportunidad de probar el teatro y el niño quiere actuar, quiere estar en el escenario presentando cosas. Van a estar hablando de esto. ¿Cuáles de las oportunidades que están ofreciendo la escuela quiere participar su hijo? Es importante que están anotando esto cuando están haciendo su búsqueda de información. Y al final de todo son los exámenes, los resultados de los exámenes. Y aunque muchas escuelas ya no pidan el SAT o el ISE,
algunas sí piden el HSPT aquí en la California. Es Ujú. importante que están estudiando y haciendo su mejor trabajo en esto, pero otras escuelas ahora están pidiendo una prueba de escritura que les van a dar 20 minutos para escribir esto, para ver cómo hace el niño el trabajo, right? El trabajo que no ha sido tal vez un poquito ayudado por una persona como yo, o Erika, o usted, o la maestra, o alguien más. So, toda esa información cumple la foto, cumple la imagen del niño que puede considerar la escuela. Y es importante, yo trabajé de admissions officer en una escuela y realmente nomás van a tomar como 30 minutos en la aplicación de al principio hasta el término. Y es porque tienen bastante aplicantes que también quieren estar en esa escuela. Y tu parte nomás es un chiquito parte de lo que van a leer, pero también es importante denotar todo lo que van a decir o algo diferente para poner más vida en su hija o hija. En muchas veces es porque su hija o hija no están preparados en la entrevista como otros estudiantes y usted puede apoyar en su forma por las razones por qué la escuela debe de considerar su hija o hija. Y para mis hispanohablantes, otra vez, si inglés no es tu primer lenguaje, es importante notar, pero en la aplicación también van a querer saber, pues si nosotros hablamos bastante inglés, ¿cómo te podemos ayudar para ser parte de la comunidad? Y es importante de notar los adultos que conoces en los eventos y también lo que has sido probablemente hasta hoy con las escuelas y los adultos que has trabajado, porque quieren saber cómo los papás van a apoyar a su hija cuando están en la escuela que van a atender. Y al final de todo, gracias por habernos juntado con nosotras para aprender un poquito más. Esperamos que esa información le han dado un poquito más confianza de qué van a escribir y la forma en escribirlo y la importancia de ser honesta con las escuelas y de dejarles saber que el español es su primer idioma. Y tal vez algunas escuelas ustedes pueden escribir en español, como Erika dijo. So, a veces vale la pena que preguntan eso y que no tienen miedo de preguntar esto, right? Es una cosa que se llama abogar por lo que necesitan. Sí. So, es importante que están haciendo esto y las escuelas les valen mucho que hagan esto. So, no tienen miedo de pedir esto si es Ujú. justamente lo que necesitan. Yo me llamo Erin, yo tengo tiempo este año. Si necesitan ayuda y quieren ayuda, a favor de pónganse en contacto conmigo y a lo mejor les puedo ayudar con con lo que están escribiendo. Y mi nombre es Erika Hernández y también tengo mi información. Si tienen una pregunta, les puedo contestar y también voy a ofrecer oportunidades de trabajar con sus hijos o hijas en el video que es necesario en las escuelas. Ujú. Perfecto. Gracias. Adiós. Gracias, adiós.